Paz y gracia del Señor Jesucristo. Soy el hermano Aníbal Ferreira, desde Córdoba, Argentina, miembro de la Iglesia de Cristo extendida por todo el mundo, sujeto al pastor Carlos Agustín Luque Aubán, presidente de la CEP, la Congregación Evangélica Pentecostal de Rosario, Argentina. Hoy vamos a estar presentando de un tema que trata sobre los misterios del reino en formación. Les recuerdo que ningún estudio bíblico es útil si no se escudriñan los textos y los contextos que se citan en ella. En esta reflexión pretendemos mostrar la revelación que el Señor les muestra a la iglesia mediante estas 7 parábolas con las cuales Él ilustra las semejanzas con el reino celestial aplicadas a la formación, a la edificación y a la extensión del Evangelio durante la era de la Iglesia. La buena nueva, o sea el Evangelio, con la guía del Espíritu de verdad que aspiramos dejar una reflexión para la edificación del conjunto del cuerpo de Cristo. Una serie de reflexiones relacionadas con el reino que son importantes para nuestro acabado entendimiento al respecto. Solo lo haremos con la ayuda del Espíritu de verdad. Amén. Por ejemplo, los misterios de la Escritura que tratan sobre este tema son 11. Alguno podrá descubrir alguno más. El primero es el misterio del reino de los cielos. El segundo es el misterio de la ceguera de Israel durante esta era, durante la era de la iglesia. El tercero es el misterio del arrebatamiento de los santos que están durmiendo y los que estén con vida al fin de esta era, cuando se aproxima el reino de la bestia. Cuarto, el misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo compuesto por judíos y gentiles. Quinto, el misterio de la iglesia como esposa de Cristo. Sexto, el misterio de Cristo que vive en nosotros. Séptimo, el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, es decir, Cristo como la plenitud encarnada de la deidad, en quien subsiste toda la sabiduría para el hombre. Octavo, el misterio de los procesos por los cuales la imagen de Dios se restaurará en el hombre, imagen perdida en la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. Noveno, el misterio de iniquidad. Décimo, el misterio de las 7 estrellas de Apocalipsis 1:20. Y 11, el misterio de Babilonia. Apocalipsis 17, 5 y 7. Esto va a demandar una reflexión para cada uno de los misterios. Amén. Esto es entregado a los efectos como si se tratara de una introducción. Entonces, nos vamos a internar en el periodo entre las 2 venidas del Rey. De esto habla Mateo 13. La presente donde Él se encuentra con ellos y la segunda venida, su venida en gloria, que ya empieza a ser anunciada, porque ya Jesucristo para este entonces está anunciando que es necesario que Él padezca, que sea torturado y que sea muerto y resucitado al tercer día por el acoso de los judíos que lo van a llevar a la cruz. El primero de estos puntos, entonces, el A, habla del sembrador y las distintas tierras. Nos está mostrando a través de esta parábola el Evangelio va a ser sembrado en 4 esferas diferentes, con 4 resultados distintos. En las 4 esferas en las que se va a sembrar, siempre va a haber alguien que se va a salvar, pero van a ser muchos los que van a rechazar el Evangelio. Pero además de rechazarlo, muchos lo van a recibir
pero van a perder la comunión con Cristo debido a las condiciones de la tierra, o sea, del el elemento del individuo en el cual fue sembrado el Evangelio. Lo primero, habla de el sembrador. Capítulo 13, siempre vamos a estar en el capítulo 13, versículo 3. Y allí dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. En estos capítulos, capítulo 13, y en sus 7 parábolas, que nuestro Señor llamó los misterios del reino de los cielos, fíjense en el versículo 11, y que tomadas en su conjunto describen el resultado de la presencia del Evangelio en el mundo, en la era presente, es decir, el tiempo de la siembra de la semilla que comenzó con el ministerio personal de Cristo y terminará con la siega, versículos 40 al 43. El resultado de la siembra es trigo y es cizaña, peces buenos y peces malos, mezclados en la esfera de la profesión cristiana. Esto es lo que se ve ahora en la cristiandad, en las congregaciones. El sembrador salió y esta ilustración marca un nuevo comienzo, o sea, trabajar en la viña de Dios. Era en Israel, para Israel, en Isaías 5, del 1 al 7, es una cosa. Salir a sembrar la semilla de la palabra en un campo que es el mundo, que no es la viña de Dios, es otra cosa. La viña de Dios era la nación de Israel. La tierra donde se trabajaba era la tierra prometida que Dios les había concedido. Como dice Mateo 10:5, una nueva carta. Es esta que sale, un nuevo mensaje, en el cual se muestra que una cuarta parte de la semilla echa raíces permanentes y el resultado es trigo, o hijos del reino, que también así se los llama en el versículo 38. Esta parábola, del versículo 3 al 9, se la trata en su totalidad, pues es fundamental en los misterios del reino de los cielos. El mismo Señor muestra su correcto entendimiento en los versículos 18 al 23. Muy bien, vimos el sembrador, ahora vamos al punto B, vamos a ver el campo. Versículos 4 al 9, y dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Es bueno saber dónde estamos parados. ¿Junto al camino? ¿Somos un campo fértil? ¿Alejado del camino, pero dentro de la zona de siembra? Sigue, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Pues bien, nuestro corazón y nuestra mente no deben ser pedregales. Volvemos a insistir, debemos hacer que nuestro ser, nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestros sentimientos sean tierra fértil, tierra abonada, tierra preparada y cuidada. Y sigue, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vuelvo a repetir, ¿dónde estás parado? ¿Con quiénes te rodean? Si estás entre espinos, sal de ahí, antes que los espinos te ahoguen. Las malezas son parasitarias, no producen y ahogan a los que pueden producir. Y agrega, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
La buena tierra es el hombre de fe. La fe le ha sido entregada a todo el mundo. Por igual todos nacemos con una dosis de fe naturalmente incorporada, como todos nacemos con 2 ojos, con 2 cejas, con 2 labios, con 2 oídos, con las fosas nasales, con 2 manos, con 5 dedos en cada mano. Todos nacemos de la misma manera. La fe forma parte de nuestro ser. Ahora depende qué hacemos con esa fe. Eso ya no es responsabilidad del fabricante, es responsabilidad nuestra qué hacemos con lo que hemos recibido. La diferente medida de rendimiento no se debe a la cantidad de fe que hemos recibido, ni se debe al desigual grado, sino más bien desigual grado de compromiso que cada uno contrae con la tarea que como trigo deberíamos desempeñar, al tipo de misterio que nos toque cumplir y quien conduzca la congregación. Porque si la congregación la conduce el trigo, gloria a Dios. O si es cizaña, porque si es cizaña, todo va a ir para atrás. Porque no se nos olvide que ambos están juntos. Ya lo vamos a ver más adelante. Y alguna cizaña ha crecido y ha llegado a pastorear las congregaciones. Y no pocos se hacen llamar apóstoles también, y son cizaña. O sea, que son una maleza que imita al trigo, pero que no produce frutos como el trigo. ¿Y cuál es el fruto como el trigo? El pan, el alimento que nutre a las personas que van a ser convertidas con el tiempo también en ministros y en discipuladores y propagadores del Evangelio. C. La explicación privada a los discípulos. Aquella que hemos leído es la que está en la Escritura para los que lo estaban escuchando, para los que les estaba hablando, que eran todos judíos. La mayoría lo escuchaban por primera vez. Ahora esto que vamos a escuchar ahora, versículos 10 y 11, es lo que Jesucristo habla en privado con sus discípulos, quienes ya venían caminando con él desde hacía tiempo, a los que no había que convencer de nada. Solamente había que explicárselo para cuando ellos tuvieran que aplicar este conocimiento, cuando ya Jesús no los acompañara y tuvieran que edificar la iglesia. Dice: entonces acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La parábola viene a ser una forma de fábula, son narraciones como si fueran cuentos, tienen algo de alegoría, algo de metáfora. La parábola sirve para hacer comparaciones de lo que va a suceder en forma real. La parábola es una suerte de anticipo y no totalmente abierta, porque la verdad directa podía despertar recelos o desconfianza. En la Escritura, para el conocimiento nuestro, un misterio es una verdad que ha estado escondida, que ha permanecido oculta, que nadie la niega, pero no se divulga, no se conoce, está ahí como un misterio. Por eso es un misterio, porque nadie lo explica. Que en este caso Dios resuelve que sea revelada. Entonces deja de ser un misterio para ser una revelación. Y Jesucristo la revela a sus discípulos en forma directa y al público en general a través de parábolas. Este capítulo muestra en forma clara y por primera vez que habrá un intervalo
entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos entonces con el punto C. Vamos a ver la explicación, gloria a Dios, de estas cosas en forma inmediata. Gloria a Dios. Vamos a ver la explicación privada que Cristo le da a los discípulos entre los versículos 10 y 23. No se olviden que ellos son los que van a ser encargados, no solamente de difundirlo, sino de capacitar a los futuros discípulos que se van a convertir con el tiempo en los apóstoles, en los pastores, en los ministros que van a seguir extendiendo el Evangelio. Y en los versículos 12 al 13 le dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen ni entienden. Debemos contextualizar estas palabras. ¿A quién les habla en parábola? A los israelitas, a los que iban a creer, porque para ver y oír y entender es necesario creer. Y él iba a ser rechazado por este pueblo. Y los discípulos iban a ser los encargados de instalar el reino entre los pocos judíos que creían y el pueblo gentil que el Señor tomaba para su iglesia. Pero hay algo importante. Todavía aún Jesús a sus discípulos no les revela el mayor misterio, cuál es que también los gentiles tenían acceso a este reino. Por lo tanto, los estaba preparando, manteniendo oculto el misterio más importante. ¿Cuál era? Que el pueblo judío iba a ser cegado y no iba a poder ver el reino de los cielos. No lo iba a poder integrar. Y al pueblo gentil se le iba a abrir la puerta. Ahora bien, en Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13, Jesús reconoce esto y es anunciado en el Evangelio de Juan. Y él les dice a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Claro, ¿qué iban a entender ellos? Con una mente, un corazón y una tradición judaica que estaban confrontándola, porque la tradición judaica y las costumbres de los judíos, de los ancianos, transmitida de generación en generación, habían violado la ley. Ellos hasta allí entendían que lo que el Evangelio de Jesús era que había que modificar la forma de cumplir la ley. Y así lo entendieron muchos judíos, que patearon el tablero y dijeron: a nosotros nadie nos va a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer, para eso tenemos la Torá y toda la parafernalia religiosa que reinaba y aún todavía reina en el pueblo de Israel. Por lo consiguiente, Jesús anuncia esto. Tengo muchas cosas para decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, agrega, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará al conocimiento de todas las cosas. Y esto explica por qué Jesús a la mujer sirofenicia, en lugar de atenderla y liberarla a la hija de los demonios que la atosigaban, la trata de perrillo. Le dice: no es bueno el pan que es para los hijos arrojárselo a los perrillos. Y ella le responde, que es bien sabido la historia: aún los perrillos comen de la comida de sus amos que caen de la mesa de sus amos, de las migajas. Fe de ese calibre es la que necesitamos para entender esto. Entonces Jesús le hizo el milagro, pero él no podía hablar con mujeres, y menos extranjeras, no podía atender extranjeros. Por eso, a los nobles griegos que querían hablar con él,
por medio de Felipe, que hizo de intermediario, le dijo que no los atendía y no los atendió. Porque para un judío que cumplía la ley, el extranjero era un perrillo. Que no es el perrillo de hoy en día, ¿eh? Para los israelitas un perrillo era lo peor que podía haber. No había perros domésticos en las casas de familia. Los perros andaban afuera de la ciudad y andaban recogiendo lo que encontraban. No había perros domésticos. Así era Israel, así era su tradición. Respetémosla. No es responsabilidad nuestra hablar de si es correcto o no es correcto. Seguimos, el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahora, hermanos queridos, podríamos decir lo mismo de todos los que están escuchando esta reflexión. Bienaventurado. Acá se exponen las dos clases de creyentes en que se divide la iglesia. Los que tienen fe y entienden, y los que flaquean en la fe y no entienden nada. Y para interpretar la Escritura, entonces, porque no la pueden entender, porque no tienen fe, para interpretar la Escritura, estudian en seminarios y universidades para obtener en una escuela un título que los habilita, pero que no revela nada espiritual. Podrán tener un título de hermeneuta, de exégetas, podrán tener un título que los convierte en teólogos, pero si están interpretando la Escritura, no la están entendiendo, que es a lo que nos manda Jesús. Jesús en Mateo le habla a sus discípulos que le han preguntado ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? Le dice que lean a Daniel. Y cuando dice lean a Daniel, el que tiene, no me acuerdo bien la palabra, dice entienda lo que lee. Y no es la única vez que habla de entender. No los manda a interpretar. A los intérpretes les dio con un caño, hablando en argentino. Les pegó hasta con las uñas de los pies. ¿Por qué? Porque no entendían lo que hablaban. Interpretaban. Y si Dios hubiese querido que el hombre interprete la Escritura, interprete los pensamientos de Dios, interprete sus leyes, hubiera dado el don de intérprete. Y hay 9 dones espirituales y entre ellos no está el don de intérprete. El versículo 17 dice, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquellos profetas del Antiguo Testamento contemplaron en una visión el rechazo y crucifixión del rey. Hechos 10:18, o sea, la ofrenda por el pecado, y también su gloria como hijo de David. Pero, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían para ellos? Eso no les fue revelado. Solo supieron que la visión no era para ellos, era para un tiempo futuro. Y Primera de Pedro 1, del 10 al 12, relata este pasaje. En estas parábolas, el Señor ofrece esta revelación. Habrá un periodo de tiempo entre su sufrimiento y su gloria. Los misterios del reino de los cielos que se describen aquí abarcan ese intervalo. Bien, vamos con el audio 4. Aquí vamos a mostrar al Señor revelando la parábola. Versículo 18 al 23. Siempre estamos en el capítulo 13 de Mateo. Y les dice, oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No es casualidad que en lugar de decir y no la entiende, no diga y no la interpreta. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Y cuando la interpreta, el malo le trajo la interpretación.
pues no existe el don espiritual de intérprete. La palabra se la debe entender, y con el entendimiento que da Cristo, que da el Espíritu Santo, en el presente, por medio del Espíritu de verdad. Para eso nos envió el ayudador, para eso envió al Consolador, para eso envió el Espíritu de su Padre, para que sea el Espíritu quien nos revela estas cosas, y no nuestra fantasía o nuestra fantasiosa interpretación. ¿Por qué estamos divididos? ¿Por qué hay gente que toma por un camino equivocado? ¿Por qué hay profesores, hay maestros que están enseñando que no es cierto que Coré y sus acompañantes fueron hundidos, tragados por la tierra? ¿Por qué? Si la palabra lo dice y lo explica con total claridad. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la guía del Espíritu Santo. Porque ni siquiera tienen el conocimiento de la palabra. Porque creen en las interpretaciones de los hombres y toman la interpretación de los hombres como ley, como algo intocable, indiscutible. Si no entiendes, busca del Espíritu la revelación, busca el entendimiento. Nunca busques en los hombres lo que Dios te promete por medio de sí mismo. Y esto no es solamente para el conocimiento, es también para tu vida personal, para tu sustento y para tu crecimiento. ¿Querés progresar? Progresa. Pero no dependa de los hombres, depende de Dios. Dios te va a dar el progreso. Y siguen los versículos 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántos quedaron desparramados en el camino del Evangelio por las persecuciones que vinieron sobre ellos y no tuvieron la entereza, el corazón necesario para enfrentarlo? ¿Cuántos lo superaron y muchos de ellos perdieron su vida en el camino? Pero a los que tienen se les va a quitar, y a los que guardan lo que tienen se les va a dar más. Esto se suele ver con la gente que llega al conocimiento de la palabra con grandes necesidades. Llega porque tienen grandes necesidades, y cuando estas vuelven, después de haber tenido un paréntesis en el cual las necesidades desaparecieron, cuando las necesidades vuelven, se desalientan. Entonces regresan a la incredulidad. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es la mundanalidad, el afán por las cosas carnales, por las cosas materiales. Los goces del mundo entorpecen el crecimiento y enmudecen las palabras divinas. Y concluye en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, hermano, 1 de cada 4. Esa es la proporción. No te desalientes. Le ocurrió a Cristo, a sus discípulos, y nos ocurre a nosotros. Más bien ocúpate de discipular de tal manera que el promedio de producción de tu discipulado ronde el 80%. La buena tierra no la podemos elegir nosotros, pero sí la podemos fertilizar, la podemos abonar, la podemos regar, la podemos hacer los trabajos de cultura de la tierra necesarios, ararla, puntearla, desyuyarla, desmalezarla a la antigua, con la mano, sacando raíz por raíz. No utilices los herbicidas porque estos están corrompiendo el clima en todo el mundo. Vamos a ver ahora la cizaña entre el trigo, los versículos 24 al 30.
Gloria a Dios. Y dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto se puede entender de mil maneras, pero la realidad es una sola. La Escritura: va de suyo que el pastor y toda su congregación no pueden dormirse espiritualmente. Deben estar alertas, pues el enemigo aprovecha cualquier descuido para infiltrar sus siervos con el fin de destruirlo todo. Congregación, ministerio, familia, todo. La cizaña puede estar creciendo y ganando aliados, convenciendo a las almas carnales, y en cualquier momento la cizaña se levanta contra el pastor y lo destituyen con cualquier pretexto. El versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Esto significa que la cizaña puede permanecer mucho tiempo sembrada y sin mostrarse, ir echando raíces, creciendo, oculta, sin hacerse ver, haciéndonos creer que es trigo, ganando la confianza de todos y poniéndose debajo del ala del pastor, si va no viene, o de algún ministro, o bien llegar a él mismo a ser pastor. El versículo 27 agrega, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Eso, ¿de dónde salió? Recordemos, la sembró el enemigo. Pero tengamos en cuenta que cuando Dios maldice a Adán en el Edén, le dijo, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. No le va a ser fácil al sembrador. El evangelio no va a crecer libre de cizaña, porque esta maldición está latente en la tierra. No ha dejado de existir, ni Monsanto con toda su ciencia y con todos sus agroquímicos ha logrado destruir la maleza. Todos los años hay que fumigar porque todos los años vuelve a nacer. Te lo puedo dar con un testimonio fiel y verdadero porque he sido agricultor durante los últimos 20 años de mi vida. No los últimos 20, los últimos 20 que trabajé. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver el versículo 28. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Claro, los obreros estaban inquietos. Sí, pero pastor, hemos sembrado, hemos hecho lo correcto. Hemos seguido sus indicaciones, hemos respetado la escritura. ¿Qué pasó acá? Y ellos le propusieron, ¿quieres que vayamos y le arranquemos? Es lo natural. ¿Qué es lo que hace un quintero? El hortelano. Anda agachado todo el día arrancando pequeños malezas que están naciendo. Cuando puntea saca hasta la última raíz que puede, siempre le queda alguna escondida. Y de estas nacen los yuyos, nacen las gramonas, nacen las malezas que vienen a compartir y a competir por la humedad, por los fertilizantes. ¿Para qué? Para no producir nada. Y le quita capacidad de producción a la verdadera semilla, a la que hemos sembrado para que dé fruto. El enemigo que sembró la cizaña es Satanás. La cizaña la planta él. Y a nosotros no nos es dado quitarla de entre el trigo. La explicación es clara. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Ese es el peligro que corremos si pretendemos quitarla de la congregación. Puede haber una familia, 4 o 5 miembros de esa familia. Todos trigo, menos uno. Ah, pero ese bravo. Y bueno, hay hombres que pierden la paciencia y lo echan de la iglesia, lo arrancan. Y lógico,
por una cuestión solidaria, toda la familia se va. El problema está que estos eran buenos. De los 5, 4 eran buenos, buen trigo. Pero se fueron enojados con la iglesia, enojados con el evangelio, al mundo. Los 5 se pierden. Porque no tenemos paciencia. Yo lo soluciono de una forma muy clara. Cuando yo descubro la cizaña en la congregación, le digo: Señor, esto lo sembró Satanás, están aquí para empiojarme la congregación, para echarme a perder la congregación. Yo voy a lidiar con ellos, pero yo no los voy a poder convertir. Pero si tú los vas a convertir, déjamelo, yo les voy a tener paciencia. Y si no los vas a convertir porque son cizaña, sácalo de acá y envíalo a otro lugar, que otro reniegue con ellos. Yo no quiero perder a ninguno de los que tengo acá, no los quiero echar. ¿Y saben una cosa? Por ahí andan de una iglesia a otra muchos de aquellos que yo le pedí a Dios que me los sacara porque no los aguantaba. Gloria a Dios. Al arrancarla podemos herir alguna planta de trigo y esta termina secándose, muriéndose sin remedio. ¿Qué si esa persona a la cual queremos arrancar porque nos molesta es amigo, tiene compañeros jóvenes como él tal vez, que lo siguen, que están con él, y que cuando nosotros lo echamos ven un acto de injusticia y se van con él por ser solidarios? Así consideran la solidaridad los jóvenes, la amistad. Distinto es si se va solo, porque nadie lo echó. Ahí no tengo obligación de seguirlo, pero si cometieron una injusticia, se explica esto. Esto lo arregla Dios. El versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Estos van a seguir estando. Personajes conocidos como muchos que ustedes conocen y yo no los voy a nombrar porque no hace falta, van a seguir estando. Van a seguir conduciendo congregaciones y van a seguir arrastrando gente al infierno. Dentro de ellos va a haber muchos que se van a salvar. Gran sorpresa. ¿En qué iglesia te congregabas vos? Nos vamos a preguntar unos a otros. Y algunos le van a decir: era de un tal Luna. ¿Y qué hace acá? Ah, no, yo nunca le hice caso a él. Yo siempre alabé a Dios. Va a haber gente que se va a salvar. Pero también van a ser muchos los que van a ser arrastrados. Sin contar a los que esa gente estafaron, robaron, maltrataron y se fueron de la iglesia de ellos para no ir nunca más a ninguna otra. E irse al mundo y hacer todo tipo de desatino. Y al tiempo de la siega, dice el Señor, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Muchas veces la intuición, cuando no el discernimiento espiritual, nos advierte respecto de la existencia de cizaña mezclada con el trigo. O sea, los cabritos conviviendo con los corderos. Una reacción intuitiva nos impulsa a corregir esto sacando a la cizaña, y con esto solemos producir una división en la cual ni se va toda la cizaña ni se queda todo el trigo. Los que vienen a mí yo no los echo afuera, dice el Señor. No lo hagamos nosotros. A esto debemos sujetarnos y esperar la justicia divina que siempre llega. Esto tendrá su cumplimiento al final de esta era. Fíjense el versículo 40. Cuando Cristo regrese para reinar, los imperios serán destruidos. La iglesia arrebatada antes de la tribulación será reunida en el reino milenial juntamente con los creyentes que estén vivos, luego de haber sobrevivido el periodo de la tribulación. Y los hombres y mujeres justos con todos los tiempos pasados que han resucitado. Amén. Esto de la resurrección, esto del arrebatamiento, lo vamos a ver en otros misterios que están más adelante. Por eso ahora
lo vamos a solayar y lo vamos a pasar por alto. Pero aquí hemos dado fin a la primera entrega. Les recuerdo que la difusión y distribución de esta es libre y gratuita, que los derechos de autor le corresponden al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esta reflexión se bosquejó y fue corregida en el año 21, pero se bosquejó en el año 2018. Ya van a cumplirse 30 de junio, dentro de pocos días, un poco más de un mes, se van a cumplir 4 años desde que se bosquejó. Nunca se la dio a conocer, así que esta es la primera vez que sale a la luz. Dios me los bendiga ricamente. Mañana continuamos con las siguientes parábolas que van después de esta. Dios me los bendiga. Hasta mañana.